Capítulo 14, que trata de un plan. Corrí bajo la lluvia. Pedí en la noche que fuera mediada. Seguí por el callejón bajo de Puerta Alta hasta la intersección con la calle Hueso Seco. Salté sobre las rodadas, amplias y lodosas, que los carros de Gors habían abierto en la hondonada con sus ruedas a lo largo de los siglos, y continué por el callejón Sierpes hasta llegar a la bomba pública de agua. La lluvia había dejado techo a la mayoría de la gente, aunque conmoción en el laberinto ondulé, aunque la conmoción en el laberinto ondulé sobre la colina había arrastrado fuera de las tabernas a clientes que se refugiaban bajo los aleros para mirar las naves y los focos de búsqueda. Los grupos mascullaban, fumaban higo y hierba de cascada, cenaban y discutían la moralidad de una intervención contra ciudadanos privados. La mayoría de las conversaciones que escuché suponían que el tumulto era una redada de la guardia de la ciudad en un bordel o un narcobarón. Me pregunté cómo se podía confundir a mercenarios privados con la guardia de la ciudad, pero justo acaba de ocurrírseme esa idea cuando una tropa de guardias entró en el patio de la fuente y comenzó a hacer preguntas a los bebedores. Los hombres de la guardia eran todos unos matones. Llevaban jubones de cuero negro y mangas abombadas bordadas con hilos dorados y escarlatas, cuellos blancos almidonados y casquetes de fieltro negro. Los cascos de ceramita les colgaban del cinturón a la cadera. Cada uno llevaba una porra de dolor. Eran artefactos de metal que se extendían telescópicamente. Todas las porras estaban extendidas, preparadas para usarse. Me detuve en el otro lado de la fuente, fingiendo apagar la sed. Usaba una de las copas de latón que colgaban de una cadena lateral de la base de piedra de la bomba. Lo pensé. Las fuerzas que nos acosaban no tenían ningún problema en hacerse pasar por las autoridades, incluso de la Inquisición. Judica y el secretario habían sido muy claros en eso. Sus credenciales eran falsas y, estoy segura, el miedo a los santos sordos, simple y comprensible, había persuadido incluso a la guardia de la ciudad, siempre estoica y falta de imaginación para ayudarnos. Salí del patio de la bomba y seguí por los callejones detrás de la calle Selvage, cruzando los patios encharcados de una curtiduría, el taller de un platero y dos negocios de reparaciones mecánicas. Me sentía mal. Se me estaba acabando la energía después del subidón de adrenalina de mi salida del laberinto Nue. Mis golpes y arañas, sobre todo en el brazo, y el corte en la cabeza, estaban comenzando a dolerme de un modo que no podía ignorar. Beta. Me quedé clavado en el sitio. La voz se hizo de nuevo. Vi a Judica en un portal mojado y desfeinado. Tenía moretones en la cara y la ropa rasgada. Por el trono, exclamé. Mientras me acercaba a él, me sonrió levemente. Nos miramos un momento y luego nos abrazamos con fuerza. Has escapado, dijo él, mientras rompía el abrazo. Evidentemente. Una noche terrible, comentó él. Terrible, terrible. ¿Sabes quién más ha escapado? Pregunté. Negó con la cabeza. Había tanta confusión. Era un caos. ¿Qué sabes de esto? Inquirí. Muy poco, contestó él, negando con la cabeza. ¿De verdad? Repliqué. Te enviaron de vuelta con nosotros para que revisaras esta situación. Los sordos te enviaron a casa por una causa del comunitario. No uses esa palabra. ¿Qué palabra tengo que usar? Una sociedad herética que opera en Reinamap amenaza la seguridad del laberinto Undue de tal forma que los sordos envían un enterrador para vigilarlos. Entonces, esto, sea lo que sea, la sociedad ha actuado contra la Inquisición, explicó Judic. Nuestra presencia en la ciudad siempre ha sido discreta. No hay ni una oficina, ni un departamento permanente. Parece evidente que la sociedad cree que al eliminar la escuela de formación puede acabar con toda la influencia del orden en la ciudad. ¿Y eso es cierto? Él se cogió de abrazos. En el peor de los casos, contestó. Ahora, solo temporalmente. Si cualquiera de los mentores ha conseguido escapar, y confío en que lo habrá hecho, entonces enviarán un informe al cuartel central, mandarán ayuda, con cierta impunidad, me esperaría. La sociedad se ha causado daño a sí misma al dar este paso tan atrevido y agresivo contra los sordos. No pueden ser tan estúpidos, dije. Deben saber que han movido las cosas. Deben de ir detrás de algo más. ¿Cómo qué? Preguntó él.
Hay una ligera burla en su pregunta, como si dudara sinceramente de que un estudiante como yo pudiera haber realizado un razonamiento que un interrogador como él no había hecho. ¿Dónde está la central más cercana del Ordo?, pregunté. La oficina permanente más cercana. No en este mundo, contestó él. Entonces, repuse sencillamente, pasarán semanas o incluso meses antes que tengamos cualquier respuesta. Quizá eso es lo que querían los Cognitae. 2 o 3 meses sin la intervención del Ordo. No sé si es esa palabra, repitió con menos convicción. Suspiré. Debemos pasarse desapercibidos hasta que llegue la ayuda, dije. Estoy privado, bastante privado de opciones, repuso él. La orden de Hara era simple. Los alumnos tenían que huir de la escuela y seguir a tiempo completo en el papel o identidad que hubieran estado asumiendo en la función que estuvieran realizando en ese momento. De ser necesario, tenían que asumir identidades o papeles de funciones previas hasta encontrar uno con el que pudieran vivir seguros, hasta que llegara la ayuda. Yo tenía que ser Laurel Resid y vivir como Laurel Resid hasta que acabara este asunto. Lúdica, que no tenía ninguna función asignada, que acababa de llegar al planeta, no tenía ninguna identidad que pudiera usar. Por ahora, tendrás que venir conmigo, dije. Podría actuar como guardaespaldas de tu papel, sugirió. Mi principal cliente sabe que no tengo ninguno, repuse. Tendrás que ser mi criado o mi empleado. ¿Ah, sí? Replicó molesto. Esto no es un juego, Fute, repliqué. Los enemigos nos están persiguiendo y tratando de matarnos. Asintió. Sabía perfectamente que se estaba convirtiendo en lo que se tendría que encajar perfectamente con el papel que yo ya había asumido. Recit es un factor. Comerse por cuenta ajena, añadí. Podría ser un tasador, un aquilatador. Él negó con la cabeza. No tengo ni el tiempo ni los recursos para informarme y prepararme lo suficientemente bien. Podría cometer un error y ser descubierto. Tendría que ser un criado, después de todo. Si los Blackwars o cualquier agencia de Reina Map o cualquier otra persona en el mundo de Sam hubiera hecho una comprobación sobre el error Racit, factor de los mundos del exterior, habían descubierto que había llegado por transporte interorbital hace una semana, que se había alejado en el Kronhur Helican, un establecimiento muy respetable de la Plaza Delgado, en el distrito de las Embajadas. Las preparaciones para cada función eran escrupulosas, así que la reserva existía, aunque yo no había usado las habitaciones. En Kronhur sería nuestro primer puerto donde atracar. No tardamos en descubrir que cruzar la ciudad no iba a ser fácil. El mal tiempo había forzado a Reina Map a la lentitud, pero, peor aún, la guardia de la ciudad ocupaba gran parte de las calles. La influencia de la sociedad herética era considerable, bastante atemorizadora, o mejor dicho, lo era la reputación de la Santa Inquisición. Solo la amenaza de la Inquisición, reforzada con órdenes falsas y rosetas, había sido suficiente para galvanizar a las fuerzas de la guardia y enviarlos a las calles a comprobar papeles y permisos. Pensé, aunque no se lo dije a Judica, por miedo a otra reacción sarcástica, que la sociedad herética bien podría contener miembros que tuvieran cargos prominentes en la sociedad de la ciudad. No podemos quedarnos en las calles, advirtió Judica. Cuando llegábamos a otro punto de control, donde los vigilantes estaban parados en el tráfico, tanto a pie como rodado, para examinar los permisos. No, no podemos coincidir. Ambos estábamos sucios, con pequeñas heridas, y nos costaría explicar la cantidad de sangre en nuestra ropa. Además, bajábamos desde la parte alta de la colina de Porta Alta. Iremos por las vías rasgadas, dije. Él me miró incómodo. Es el único camino, insistí. Regresamos al paseo Paliste, cruzando un pequeño parque de árboles muertos y placas memoriales, y pasamos sobre un muro para entrar en el camino hundido que iba por el distrito de Colina del Candado hacia la Plaza Delgado. La vía rasgada estaba especialmente tétrica y silenciosa. La lluvia caía como una cortina. Los edificios muertos que nos rodeaban nos lanzaban malas miradas desde sus ventanas ciegas. Parecían cráneos. Era como caminar por un osaurio o una catacumba, con las cuencas vacías mirándonos de los nichos. Antes me había gustado los caminos hundidos, pero en ese momento me oprimían.
De repente, sentí lo malo que era cerrar una calle de la ciudad y dejarla atrofiarse, y cuán macabro y antinatural resultaba una vida urbana cuando se elimina todo el bullicio y la vida. Esos caminos sagrados eran una expresión de devoción bastante retorcida y extraña. Más que eso, sentí como una repentina y completa certeza que una vez que se habían establecido los caminos sagrados, una vez que se habían quedado en silencio y descuidados y habían comenzado a descomponerse en un vacío lleno de malas hierbas, nadie tenía nada que hacer allí, especialmente nosotros. Judica estaban convencidos de que nos vigilaban o nos seguían. Después de los dramáticos sucesos de la noche, estábamos muy desanimados por el shock y, por tanto, nos era fácil caer en paranoia. Sin embargo, aunque yo le restaba importancia a su preocupación, también la sentía. Había ojos sobre nosotros. Deberíamos salir de aquí, dijo Judica. No es seguro. Tu cabeza está jugando contigo, le solté, aunque no estaba tan convencida. Solo los pobres cegados de guerra se pasean por aquí, y no nos molestarán si tenemos los brazaletes en muerto. Asintió, se miró el brazalete para comprobarlo. Beta, dijo en voz muy baja que me mostró la muñeca en algún punto durante la pelea en el desván. Sin duda, cuando la telequinética nos había lanzado por los aires, su brazalete se habría golpeado con algo que le había chafado el mecanismo. Estaba atascado en vivo, y no podíamos hacer nada para cambiarlo. Judica estaba limitado. No tenía nulidad con la que hacerse invisible para las bandas asesinas de los cegados de guerra. Lo siento, dijo. Debería haberlo notado. Nos he puesto en peligro. Quería decirle que no era así, pero no podía. A través de las sombras que nos rodeaban, a través de la fuerte lluvia, los cegados de guerra se estaban acercando.